El docente a entrevistar es el profesor Daniel Úbeda, de la especialidad electromecánica de la escuela número 478, Nicolás Avellaneda de Santa Fe. Bueno, Daniel, comentame tus primeras experiencias o recuerdos que tengas de usar las TICs cuando aparecieron las netbooks, los celulares, PC. Sí, la primera experiencia la tomé como una reacción contraria a la aplicación de las TIC, ¿no? Es decir, porque veía que todas las estaban utilizando y había aspectos importantes dentro de las escuelas técnicas como que no se tenían en cuenta o se estaba desvalorizando, y que el primer trabajo que planteé fue el tema de dibujo técnico como lenguaje. Entonces decía, bueno, lo importante de un técnico es el lenguaje universal, que es el dibujo técnico, y que no se pierda. Y a través de eso dije, bueno, voy a relacionar de alguna manera dentro con el trabajo con la computadora, con algún programa, un PowerPoint, con alguna presentación, demostrarle a los alumnos que pese a toda la tecnología que hay, necesitábamos todavía el recurso del lápiz y el papel para llegar a esto. Entonces, a través de un trabajo, de una presentación, donde mostraba diferentes eventos como para concretar un trabajo, le iba pasando imágenes ¿cómo se puede decir? No solo imágenes, sino circuitos eléctricos ya realizados, a mano alzada y demás. Entonces, a medida que iba avanzando, iba incorporando conocimientos de las técnicas, y lo soporté todo esto desde el punto de vista de los esfuerzos. Entonces aparecieron un montón de aspectos como las energías, y de ahí en más empezó el tema de la investigación. Entonces, sobre el camino que planeé a las TICs a los alumnos, a medida que iba avanzando, les estaba diciendo a los alumnos que mi negación era porque todos la estaban viendo desde el punto de vista de la aplicación meramente de diversión o de comunicación familiar, y no dentro de un ámbito técnico. Entonces, a medida que fui avanzando, encontré, usando el escaneo, como para decir, bueno, acá hay plano que yo lo escaneé, si no necesité buscar una página web, sí en una revista de información gráfica, que se gastan fortunas en esto, todavía se sigue gastando, se sigue utilizando el dinero para las revistas de gran tirada y de sistemas técnicos importantes. Entonces le demostraba que también a través del escaneo se podía hacer cosas, y que básicamente debíamos necesitar utilizar siempre como base el lápiz y el papel para comunicarnos. Y bueno, esa fue una de las motivaciones más importantes para mí, porque digo, a medida que las negaba, la iba incorporando. Claro. Desde la negación apareció eso, es decir, incorporarla como para que el alumno la utilice como una real herramienta en ese momento, llamándola herramienta, que fue cambiando a medida que pasó el tiempo, después con otras actividades. Pero primero fue la etapa de negación, y al final terminó siendo incorporarla como una herramienta más en ese momento. Y de esas actividades que vos fuiste incorporando, ¿qué te pareció más enriquecedor? ¿Qué viste vos donde los chicos realmente se veían más motivados cuanto al uso de las TICs en tu dictado de clases, en las aulas? La motivación partió primero que ellos descubrieron a través de esas presentaciones qué es lo que podían hacer sin necesidad de que yo explique demasiado. Es decir, con sus conocimientos básicos de operadores que tenían los alumnos, muy básicos, hacían actividades y empezaban a descubrir que todas esas cosas que hacían como para hacer chistes, conversar y demás, los llevaban a investigar y resolver algunos problemas que le planteaba el docente, sin necesidad de otro tipo de recursos como para hacer la presentación del trabajo. Aparte la comunicación de ellos o entre ellos con el tema de los correos y demás, como para decir en qué instancia del trabajo estaban y demás.
Entonces el chico lo que lo involucra o que lo involucró es que el resultado inmediato. Es decir, es distinto a algún tipo de actividad donde no figuran las TIC, donde hay todo un proceso que lleva bastante tiempo como para que vean el efecto o el resultado. La TIC te da, aunque sea una cuestión visual o auditiva, el resultado de determinado trabajo. Entonces, la inmediatez al alumno lo potencia. Cuando no ve la respuesta en estos momentos, ¿no? Son situaciones distintas, momentos sociales diferentes, pero evidentemente el alumno que tenemos ahora necesita la respuesta inmediata de lo que va a hacer o la conclusión de su trabajo, cuáles son las posibilidades. Cuando no ve el horizonte, como que se niega a la continuidad. En cambio, de esta manera va viendo la posibilidad hasta dónde puede llegar o sobrepasar la propuesta que uno plantea. Y vos, por ejemplo, en tus clases, digamos, ¿en qué actividades vos usas las TIC? Le decía a los chicos, bueno, vamos a hacer la actividad con la PC, con la netbook, la notebook, el celular, quizás en frente tenés. Es decir, el punto de partida básico fue un trabajo con los celulares, utilizando el celular como un elemento de comunicación, diagnóstico y hasta de presupuesto, donde se simulaba, no, en realidad no se simulaba, había un alumno que filmaba una máquina de herramientas y desde la máquina de herramientas o desde el lugar donde estaba la máquina de herramientas se enviaba la información a otro celular y de ese celular se bajaba una PC, estoy hablando de hace 7 u 8 años, donde desde la PC se ubicaba el elemento que había que reparar, si existía en el mercado y la posibilidad de costo. Entonces el alumno, al tener todo ese conocimiento, le reflejaba al compañero este respuesta se consigue, los costos pueden ser esto o las demoras para eso. Entonces, un uso efectivo del celular en todo su formato, ¿no? Tanto en el video, como en una foto, como solamente el mensaje de texto, suficiente, es decir, apagar, prender, poner en movimiento, hacérmelo escuchar, es decir, como para no gastar demasiado dinero, porque también hubo en ese trabajo cuánto se gastaba, es decir, cuánto se gastaba en el celular en todo ese proceso. Y bueno, y ahí fuimos incorporando también la computadora desde el punto de vista para acceder a internet y de ahí a los precios o a la posibilidad de conseguir productos. Y de esos recursos que vos encontrás en internet, sitios web, portales, páginas, hay algunos que vos querés, digamos, muy importantes para vos, como para tomarlo de referencia para tus actividades, para los chicos buscan información, descarguen. Básicamente lo que me gusta a mí es del producto, que tengan idea de cómo buscar dentro habitualmente se usa el Google, lo estamos utilizando para ubicar las páginas. El tema importante es que ellos sepan primero cómo buscar en un libro. Es decir, el libro como base de todo conocimiento, nosotros debemos saber cómo abordarlo. Si uno sabe buscarlo por índice, sabe buscarlo alfabéticamente, sabe buscarlo por la denominación técnica, es decir, todos esos aspectos los tiene que tener en cuenta para buscar, porque si lo busca solamente con el nombre de la máquina y demás, empiezan a entrar a páginas que no tienen nada que ver, que no están vinculadas. Entonces siempre es necesario volver un poquito a la historia, es decir, si conocemos cómo en ese momento lo veía de esa manera, decía, bueno, primero aprendamos cómo se busca en un libro, a través de su índice, índice temático. Entonces eso ayudaba mucho como para que el alumno pueda ingresar a las páginas bien. Después la sugerencia era eso de no quería que corten y peguen, entonces que vayan a las empresas a buscar, es decir, no buscar inicialmente ya trabajos realizados por otros, ¿no?
vago.com, Sí. hay varias páginas que tienen que ver con trabajo de ese tipo, donde ya tendrían su trabajo realizado, entre paréntesis, porque se van a encontrar con una literatura o un lenguaje que quizás no está al alcance de ellos, y van a hacer una presentación de copiar y pegar, pero cuando tenga que transmitir el conocimiento a través de lo que hizo, evidentemente va a tener ahí un momento bastante difícil para solucionar. Y básicamente me interesa también que busquen desde las imágenes, es decir, la parte de las imágenes los ayuda mucho también en la búsqueda, porque casi toda la resolución de problemas en la parte técnica pasa por los sentidos. Entonces, si tenemos una visualización, entrar en páginas donde tenga algún tipo de animación también el sistema, como para que ellos se vayan adecuando. Desde la electromecánica es básico. Y vos, dada tu experiencia en el manejo de TICs, ¿cuál considerás que es hoy el rol del docente cuando se integran las TICs en la escuela como parte de la currícula? ¿Qué rol para vos debe cumplir el docente hoy en esas circunstancias? Y en esto hay como una contradicción dentro de mí mismo, es decir, uno está seguro o no de alguna determinada cosa. Es decir, el rol del docente siempre tiene que estar marcando no perder su esencia, es decir, para lo que está, es decir, realmente no solamente comunicador, no solamente acompañamiento, sin volcar conocimiento, es decir, hay muchas cosas dentro de la docencia que las TIC lo pueden ayudar. Si el docente lo toma realmente a la TIC como una herramienta válida, ya dejaría de ser una herramienta en realidad, es decir, sería una especie de llamado asistente, algo por el estilo, para que el chico, al no estar presente el docente, pese a que ya le ha dado una consigna, en base a esa consigna, la máquina, a través de toda esa información que uno le está dando al alumno, del formato de cómo buscar, incorporar, la máquina pasaría a ser un asistente o un tutor virtual de ir analizando la situación. Y la posibilidad, por supuesto, de comunicarse con el docente vía correo, vía